Hola a todos, espero que tengan un buen día. Voy a hacer un análisis muy rápido al señor Dani Rentería, que es candidato a la alcaldía por el Pacto Histórico. Llegó a la militancia del progresismo de una manera un tanto, no sé, particular. El señor Dani Rentería hace parte de una corporación de veteranos de soldados de la nación que se llama Corporación Veteranos por Colombia. Fue militante del partido Colombia Justa Libres, o por lo menos fue candidato a la alcaldía de Cali en las pasadas elecciones. Salía muy amistoso con el señor John Milton Rodríguez, un pastor bastante cuestionado. Necesariamente tiene que traer tintes políticos a esta situación, pero pienso que sí hay que analizar ciertas cosas del señor Dani Rentería. Por militar en partidos de derecha, hay que tener en cuenta algo. Para usted hacer parte de un colectivo político, de un partido político, lo mínimo que tienes que tener como requisito es tener los mismos ideales o tener una afinidad ideológica con ese partido político. Para los progresistas es muy claro lo que ha sido que partidos de derecha se hayan mezclado con partidos cristianos y hayan conformado coaliciones tanto para pasadas administraciones como para la presidencia, Senado y aún para estas elecciones. Entonces no es de ignorar de que una persona, para que pertenezca a un partido político, pues tiene que pensar como ellos. Hay otra particularidad que quisiera yo analizar, y es algo que el señor Dani Rentería le escribe al alcalde Jorge Iván Ospina en su carta de renuncia. No sé si ustedes se acuerdan lo que el uribismo y la derecha caleña, y de por sí casi toda la derecha del país, decía de las personas que salieron a manifestarse durante el estallido social. Tenían apelativos como son secuestradores, son vándalos, guerrilleros, bueno, delincuentes. No bajaban a las personas que salieron a reclamar por sus derechos de todos estos apelativos. Pero había algo muy particular, era el discurso donde decía: nos tienen secuestrados. Grandes medios de comunicación del Valle, de Cali, de Colombia, decían que Cali estaba secuestrada por la delincuencia, por las guerrillas que habían infiltrado, y que todo esto era un montaje de las guerrillas para desestabilizar el país y para tomárselo. Apreciado alcalde, próximo a cumplir un año de su llamado para ser parte de su administración en medio del conflicto social más álgido de los últimos años, donde, ahí está haciendo referencia al estallido social, ¿no?, donde los caleños se encontraban secuestrados. O sea, él está afirmando que los caleños estaban secuestrados. Puede decir que le volvimos con el apoyo de nuestra fuerza pública la esperanza a la ciudad. Para los que no saben, el señor Dani Rentería tuvo una participación en medio del estallido social, porque detrás del desmantelamiento de los puntos de resistencia en la ciudad de Cali hubieron promesas incumplidas, hubo manipulación, donde se les prometieron cosas a la gente. El punto aquí es que algunas personas dicen que el señor Dani Rentería prometió y no cumplió. Otros, que tal vez pueden ser a los que sí les cumplieron, tiene algún tipo de favorabilidad entre algunas personas y entre otros no. Hay otra parte que esta sí es de mucho análisis, donde habla de una corriente política contraria, y esta es la parte donde me quiero enfocar a qué sector político se estaba refiriendo, si este ha sido un señor con más tendencias a ser de derecha, ¿no? Las últimas semanas he sido víctima de un vil acoso y linchamiento mediático, no jurídico, porque posiblemente estorbo, póngale cuidado a esta parte, a intereses de algunos políticos que no quieren ver avanzar a la ciudad, o sea, se está refiriendo a que ese sector de políticos que no son de derecha no quieren ver avanzar a la ciudad. Pues, o podrían tener algún tipo de interés oscuro. Y descubrí unos patrones no solo de lenguaje, sino de formas de pensar, donde lo que es de luz es de Dios y lo que es oscuro es del diablo. Entonces, este tipo de lenguajes, y en esta forma en la que lo está utilizando él en este momento, está dando a entender que ese otro sector político, que no es de derecha obviamente, tiene intereses de que la ciudad no avance y de que tienen intereses oscuros. Analicemos bien esta parte. ¿Por qué el señor Dani Rentería tilda con esas expresiones en esta carta de renuncia al alcalde Jorge Iván Ospina? ¿Por qué hace este tipo de comentarios? Esta parte de la carta donde él reconoce que no tenían las mismas inclinaciones ideológicas del alcalde Jorge Iván Ospina, y dice: pues a pesar de estar en posiciones ideológicas muy contrarias, siempre tuve respeto y apoyo por fin único. Ahora les voy a llevar a este punto. Señor Dani Rentería, ¿de qué fue acusado? Hay un escándalo por un contrato que se hizo con la Secretaría de Justicia y Paz que no está siendo sustentado. O sea, hay un comprobante de que el contrato se hizo, pero no de que se haya ejecutado.
sobre todo porque después de 2 años de haberse liquidado el contrato por 587 millones firmado con la Fundación Manos que Crean, representada legalmente por Jairo Cruz Bolaños, aparecen los soportes de los pagos realizados, pero no los documentos que demuestren que el contrato en realidad fue ejecutado. Póngale cuidado a esta parte tan curiosa, dice, aunque el equipo evaluador designado por el mismo Dani Rentería, o sea, él mismo mandó un comité evaluador a que diera un concepto del contrato, o sea, yo mismo me investigo, yo mismo me doy un concepto. Bueno, aunque el equipo evaluador designado por el mismo Dani Rentería dio concepto favorable para otorgar el contrato para ofrecer una capacitación a 250 menores, hubo graves inconsistencias en varios de los documentos que no fueron advertidos en su momento. Si bien el pliego de condiciones establecía que el contratista debía contar con instalaciones en las 5 comunas que se buscaban impactar, la comuna 7, 14, 15, 20 y 21, al revisar los documentos se aprecia que una de esas direcciones no existía. Otra era un apartamento sobre una panadería y otro correspondía a un contrato del representante legal de Manos que Crean Sueños, en el que se contrata él mismo y firma como arrendador y como arrendatario. Vaya. Dice, es evidente que el contrato no se ejecutó por cuanto en 3 de las 5 sedes no era posible realizar el objeto del mismo por claras razones. O sea, las direcciones y los lugares que aparecían no cumplían con las condiciones de ser un lugar donde se dictaran estas charlas, es decir, no tenía forma de realizar los talleres y las actividades de formación en justicia restaurativa como método de prevención de violencias, que era lo que pedía el contrato, y aún así le fue adjudicado. Dice, no menos llamativo es el hecho de que la Fundación Manos que Tejen Sueños, que durante el gobierno de Jorge Iván Ospina ha firmado contratos por cerca de 14.000 millones de pesos, o sea, aquí tenemos una famosa situación que se tiende a repetir mucho en ciertos lugares, de que son los mismos contratistas y que tienen cantidad de contratos y bueno, cosas por el estilo. El Secretaría de Justicia y Paz y Convivencia figurara el momento del contrato con un capital, según el registro de las fundaciones sin ánimo de lucro, de apenas 100.000 pesos. Bueno, una fundación con un capital de 100.000 pesos, vaya. Van a haber hallazgos subsanables, como no va a haber subido los documentos completos al SECOP, pero eso no es un delito penal, indicó el ahora candidato del Pacto Histórico. Bueno, dice que el país intentó comunicarse con la persona que está encargada por la Secretaría de Paz y la supervisión del convenio y saber dónde están los soportes y cómo hizo para hacer las verificaciones en lugares que aparentemente no existen o que no tendrían las condiciones para lograr el propósito del contrato, pero no fue posible. Señor Dani Rentería, pues no solamente tiene que dar explicaciones de esto, es lógico que dice que a través de sus redes sociales en la tarde de ayer el señor Ernesto Giraldo, en representación del colectivo Somos Poder, anunció también que fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia contra Dani Rentería por este mismo caso. Los delitos de los que se señalan al designado candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Cali son celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado. Es chistoso que tengamos que estar en esta situación con un candidato que se supone debería haber hecho parte del mismo colectivo del Pacto Histórico, pero no, por todo lo contrario, salió de unas corrientes de derecha y el Pacto Histórico pues lo recibe con los brazos abiertos, le dan el aval, muy cuestionado también. Entonces, bueno, ese es el parte de lo que es el candidato Dani Rentería. Entonces ya están ustedes, ahí ya está. ¿Qué opinan de todo esto? Háganmelo saber en los comentarios. Yo creo que es una candidatura bastante cuestionable. Entonces ya la ciudadanía caleña decidirá si este próximo 29 de octubre le van a dar luz verde al señor Dani Rentería para que sea el próximo alcalde de la ciudad de Cali. Muchas gracias a todos, espero sus comentarios. Aquí estamos para hablar, para debatir, para exponer nuestros argumentos. Todo esto se hace con el propósito de que hablemos, de que tengamos una capacidad de hablar y que como país escojamos unos buenos dirigentes que no vayan a los lugares de poder a hacer lo que ya otros han hecho por muchos años, y creo que la ciudadanía ya se cansó de esto. Entonces no es solamente de una corriente ideológica, una corriente política, no, ya yo creo que la ciudadanía ya está cansada de este tipo de políticos que de pronto tienen candidaturas que aparentemente son de paz y son buenas y todo el cuento, pero en la práctica no tienen esa contundencia. Entonces, ciudadanía caleña, ustedes son los que ponen la X en las urnas, ustedes son los que van a decidir quién va a ser la persona que va a tener las riendas de la administración de Cali por los próximos años. Un abrazo y que estén muy bien.